Aristóteles decía que el hombre es un ser social y vivir en sociedad es tanto como decir relación con el otro, con los otros, creación de comunidad, convivencia, comunicación. Y es en la comunicación donde se constituye y se reproduce la comunidad. Esto nos lleva a la consideración de la comunicación como la esencia del hombre, el lugar y la actividad en la que el hombre se realiza como un proyecto indisociable del otro, de los otros. El cristianismo nos lega este texto: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. San Mateo, texto bien conocido, ¿verdad? Y Feuerbach decía lo siguiente: solo de la comunicación, únicamente de la conversación del hombre, con los demás, surgen las ideas. No es por sí solo, sino en la relación mutua que se accede a los conceptos, a la razón en general. La misma certeza de la existencia de otras cosas fuera de mí está mediada para mí por la certeza de la existencia de los otros fuera de mí. De lo que yo veo, dice el filósofo, de lo que yo veo solo, dudo. Únicamente cuando otro también lo ve, es cierto. Feuerbach entendía que el individuo no tiene en sí mismo la esencia del hombre, la esencia de lo humano, que solo está en la unidad del hombre con los demás hombres. El filósofo judío Martin Buber afirma que una antropología basada en el individuo, que solo estudia la relación que la persona mantiene consigo misma, no consigue decirnos nada relevante sobre la esencia del hombre, ¿verdad? El tú tiene un estatuto fundacional, cofundacional en la construcción del yo, que es también un tú para otros tantos prójimos, ¿verdad? Escribe el filósofo judío que las raíces del hombre se encuentran en que un ser busca a otro ser como este otro ser concreto para comunicar con él en una esfera común a los dos, pero que sobrepasa el campo propio de cada uno. Y ese lugar de encuentro él le llama la esfera del entre. En el abrazo, escribe Buber, lo esencial no ocurre en uno y en otro de los participantes, ni tampoco en un mundo neutral que abarca a los dos y a todas las demás cosas, sino entre los dos, en una dimensión a la que solo los dos tienen acceso. En ese encuentro, más allá de lo subjetivo, más acá del objetivo, en el filo agudo en el que el yo y el tú se encuentran, se halla el ámbito del entre. Y en Nietzsche encontramos la idea de que nuestros conceptos son estructurados por el lenguaje y la realidad de la que hablamos, en cierto sentido, la construimos, pues esa realidad no es sino lo que somos capaces de decir de ella. Nietzsche decía que lo que creemos conocer es solamente lo que podemos decir, pues nuestros conocimientos se basan en el lenguaje. Y nos es imposible conocer aquello para lo que no tenemos lenguaje. Es más, cuando consideramos algo nuevo, lo hacemos a partir de lo que ya conocemos. Acudimos a la metáfora, o le aplicamos una palabra nueva. Nietzsche anticipa lo que luego dirá Wittgenstein: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Nietzsche nos dice que el lenguaje nos proporciona una realidad ya interpretada, y nos dice también que la estructura del lenguaje se vuelve estructura de la realidad. Se vuelve estructura de la realidad. El filósofo alemán escribe que la delicadeza y la energía de la conciencia están en relación con las facultades de comunicación del hombre. Conciencia y comunicación están asociadas, ¿no? Y que por otra parte, esa facultad de comunicarse está en relación con la necesidad de la comunicación. El hombre necesita la comunicación. Y afirma el filósofo que el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la conciencia van de la mano, evolucionaron de manera conjunta.
afirma textualmente: la conciencia no forma parte en realidad del ser individual del hombre, sino de aquello que corresponde en él a la comunidad, al rebaño. Esa asociación entre la conciencia individual y los demás, y ese enunciado de que la conciencia no es otra cosa que una red de comunicaciones entre los hombres, ponen en el primer plano de la atención al lenguaje y anticipan lo que será la filosofía analítica del siglo XX. Johann Georg Hamann encuentra en el lenguaje el origen de la sensibilidad y del entendimiento, y a partir de ahí la filosofía coloca el lenguaje en el lugar que antes ocupaba la razón. A partir de Hamann, filósofos como Herder, Humboldt y Nietzsche, Richard Rorty y Hillary Putnam, reelaboraron el pragmatismo norteamericano a partir de la filosofía del lenguaje, tendiendo un puente entre la filosofía analítica y la filosofía continental. Antes se me escapó lo de Hillary Clinton, la verdad es que me dedico también a la comunicación política, y esto que dice el filósofo alemán tiene que ver con la comunicación política, y tiene mucho que ver, ¿no? En la comunicación política, la estructura del lenguaje se vuelve estructura de la realidad. Hay enormes edificios de palabras que habitamos sin conciencia de que ellos deciden por nosotros, ellos nos dan ya el plato semi-cocinado, ¿verdad? Cuando un enorme edificio de palabras en un esquema binario nos dice que las cosas son de izquierdas y derechas, quedamos eximidos de pensar, nos vemos constreñidos por esa alternativa binaria que es falsa como casi todo lo binario, ¿verdad? La estructura del lenguaje y la estructura de la realidad. Hay aquí un tema de reflexión, ¿no? Nietzsche afirma que en el habla el lenguaje nos impone su estructura, y al imponernos su estructura, lo comunicado no será ya nuestro pensamiento, sino el pensamiento ya incluido en el lenguaje. Ya dijimos que nuestros conceptos son estructurados por el lenguaje, que nos entrega una realidad interpretada. La estructura del lenguaje se vuelve estructura de la realidad. Y el filósofo añadía algo relevante. Es mentiroso quien emplea esas designaciones válidas, que son las palabras, para hacer pasar por real lo que no lo es, lo cual es frecuente en la comunicación política. Dice el filósofo: la cosa en sí resulta totalmente inaccesible, pues el lenguaje se limita a designar las relaciones que existen entre las cosas y los hombres, expresadas mediante metáforas audaces, ¿no? Y planteaba una pregunta relevante donde las haya, ¿verdad? ¿Qué es entonces la verdad? ¿Qué es entonces la verdad? Y contesta: un dinámico tropel de metáforas, metonimias y antropomorfismos, en suma un conjunto de relaciones humanas que, realzadas, plasmadas y adornadas por la poesía y por la retórica, y tras un largo uso, un pueblo considera que son sólidas, canónicas y obligatorias. Las verdades son ilusiones, cuyo carácter ficticio ha sido olvidado, nos dice Friedrich Nietzsche. Y un filósofo, Austin, sabía que era posible hacer cosas con palabras. Tiene un libro publicado en 1955 que se llama precisamente así: Cómo hacer cosas con palabras, dando por supuesto que en el lenguaje no encontramos un mero recurso descriptivo, sino una herramienta con la que se puede actuar sobre la realidad, imponiéndole un designio ajeno a ella, imponiéndole un designio humano. Y Gadamer encuentra en el lenguaje la esencia del ser humano, confirmando que la antedicha esencia es inconcebible si no se pone en su centro la comunicación del hombre con sus semejantes. Dicho en otras palabras, la esencia del hombre pivota sobre la comunicación, pivota sobre su relación con los otros. Es interesante eso que dice Nietzsche sobre la conciencia, ¿no? Una red de comunicaciones entre los hombres, ¿no? De Nietzsche nos ha interesado desde hace mucho tiempo su vecindad con el pragmatismo, ¿no? Pero también nos interesó su tratamiento de la comunicación, su forma de aproximarse a la comunicación. Nietzsche entiende que cuando
las necesidades y las miserias obligaron a los hombres a comunicarse por espacio de mucho tiempo, a comprenderse unos a otros de una manera rápida e instantánea, acaba por tomarse un remanente de esta fuerza y este arte de la comunicación, al modo de un caudal ahorrado poco a poco que ha de pasar a un heredero, que pródigamente lo disipe. ¿Y quién es ese heredero? Dice que los artistas forman parte de estos herederos y también los oradores, los predicadores y los escritores. Yo añado, y también los periodistas y también los hombres de la política, de la comunicación política. Dando por buena esa afirmación, el filósofo añade lo siguiente: cabe admitir que la conciencia se ha desarrollado únicamente a impulso de la necesidad de comunicarse, que al principio no fue útil ni necesaria más que en las relaciones de unos hombres con otros, especialmente en las relaciones que median entre los que mandan y los que obedecen, y que se ha ido desenvolviendo al compás de su utilidad. La conciencia, dice el filósofo, no es, en resumen, más que una red de comunicaciones entre los hombres. Y en este concepto es como ha podido desarrollarse, una red de comunicaciones entre los hombres, ¿no? El desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la conciencia, dice el filósofo, se dan la mano. El inventor de signos es al mismo tiempo el hombre que adquiere conciencia más penetrante de sí mismo. Solo en concepto de animal sociable aprende el hombre a ser consciente, y así lo sigue siendo todavía en creciente escala. El filósofo concluye sus reflexiones afirmando algo que a mí me parece muy relevante. La conciencia no forma parte en realidad del ser individual del hombre, sino de aquello que corresponde en él a la comunidad, al rebaño, y que por tanto solo se ha desarrollado sutilmente en lo que guarda relación de utilidad para la comunidad y el rebaño, de donde se sigue cada uno de nosotros, a pesar de nuestro deseo muy legítimo, ¿no?, de comprendernos a nosotros mismos, todo lo individualmente posible, a pesar del afán de conocerse a sí mismo que tiene el individuo, no adquirirá jamás conciencia más que de lo no individual en él, de lo que sirve de medio. Más de un siglo después, el descubrimiento de las llamadas neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía, esas neuronas pontificales que tienden puentes, ¿verdad?, entre el individuo y los demás, le daría la razón al filósofo alemán, ¿no? Quiero terminar esta charla con una referencia a Rafael Echeverría y la ontología del lenguaje. Rafael Echeverría, filósofo chileno, dice que sabemos que lo social se constituye en el lenguaje, que lo social se constituye en el lenguaje, que todo fenómeno social es siempre un fenómeno lingüístico. La pregunta por el ser de las cosas, dice el filósofo chileno, nos cegó para caer en la cuenta del papel que juega el lenguaje. Creíamos que era pasivo, meramente descriptivo. Escribe el filósofo que estamos ante una transformación histórica, consistente en una comprensión diferente de los seres humanos, ante el umbral de una nueva era histórica. El énfasis puesto en el ser de las cosas nos llevó a minimizar la relevancia del lenguaje. Si el lenguaje jugaba un papel modesto en la constitución de nosotros mismos y solo nos permitía describir cómo son las cosas y acuñar enunciados sobre el ser de las cosas, entendíamos que el ser precedía al lenguaje. Y la novedad es que la deriva metafísica iniciada por los griegos toca a su término y emerge una nueva comprensión de los seres humanos, que el filósofo denomina una ontología del lenguaje, lo cual es tanto como reconocer al lenguaje como constitutivo y fundacional del ser. Esto me recuerda a mí la posibilidad de una ontología no metafísica, y esa es la ontología del lenguaje, una ontología no metafísica. Y Echeverría propone tres postulados
Primero, interpretar al ser humano como ser lingüístico. Segundo, interpretar al lenguaje como generativo, es decir, como generador de realidades. Tercero, considerar que el ser humano se crea a sí mismo en el lenguaje y a través del lenguaje. El lenguaje es generativo porque no solo nos permite hablar sobre las cosas, el lenguaje hace que sucedan cosas, crea realidades. Y la realidad no siempre antecede al lenguaje, este también precede a la realidad. Y esto lo saben los hombres de la comunicación política y los publicitarios y los periodistas. Estos enunciados interpelan a todo aquel que se aproxima a la comunicación, porque lo que estamos diciendo supone una transformación histórica, el fin de 25 siglos de nuestra interpretación del fenómeno humano y la definición del hombre como ser lingüístico. Es entonces la comunicación como esencia del hombre. Y en la filosofía, el lenguaje empieza a ocupar el lugar que ocupaba la razón. Los seres humanos habitamos el lenguaje, residimos en él, estamos atravesados, transidos de palabras. Frente a la referencia espacial o temporal se reivindica entonces la circunscripción lingüística. Rafael Echevarría afirma que somos una construcción lingüística, una especie de burbuja lingüística, dice. Esa construcción lingüística que somos, esa burbuja lingüística que somos, remite a la evolución, pues la primera creación del lenguaje es precisamente el Homo sapiens, ese animal parlante en el que brazos y manos abandonan su primitiva y arcaica función de cuerdas vocales y los primeros balbuceos ensayados con los labios transitan el largo y difícil camino que va desde los sonidos onomatopéyicos a los tratados de filosofía germánicos, a la religión, al arte y al conocimiento científico. Es todo por hoy. Muchas gracias.